Hola, soy Olaguer Brunet, de Vins Pechina, y en este vídeo os voy a hablar del vino Viña Els Pals, elaborado únicamente con la variedad Viognier. Y de hecho, esta es su mayor característica. En este vino queremos explicar la variedad Viognier, una variedad muy poco habitual en Cataluña y menos con un vino monovarietal. Por eso queríamos hacerlo joven para presentarlo, sin nada que lo tape y explique algo diferente de lo que es la variedad Viognier. De hecho, el vino Viñas Pars lo hicimos con la bodega Rosa María Torras en la Conca de Barberá, en Sarral. Estamos en una zona con un pasado histórico vitícola muy fuerte, pero esta bodega tiene una historia muy diferente a todo el resto de sus vecinos, precisamente porque bueno, viene de una familia de indianos que cuando crearon la bodega la crearon también con la mente muy abierta, con ganas de traer proyectos nuevos, diferentes, como los que habían visto fuera, ¿no? Y por eso a finales del siglo XX plantaron en la viña dels Pals la variedad Viognier. Este es un vino que podéis ver que a nivel de cata presenta un color muy bonito, súper limpio, brillante. A nivel aromático, realmente es donde ya empezamos a notar sus grandes características. Es una variedad muy aromática, muy agradable, con aromas de frutas tropicales, flores tropicales. Podemos notar aquí lo que es la piña, el plátano, todas estas frutas tropicales que realmente gustan mucho al albaricoque también. Y a nivel de boca tenemos la confirmación de lo que estábamos oliendo, pero entra con una fuerza muy grande, con un gran volumen, nos llena la boca, pero también con una acidez que le ayuda muchísimo a que no se haga pesada, que lo refresca y lo hace pues un vino muy fácil de beber. Además, termina con un punto amargo que lo hace muy elegante. Por estas características nosotros recomendamos tomarlo, pues bueno, de pie, ¿no? En un aperitivo con otra gente, tomándonos una tapa de una sipia rebozada o con unas gambas o con unos berberechos. Uh, Cualquier tipo de comida fácil, agradable, como este vino, este tipo de comidas que gustan a todo el mundo, ¿no? Son para todos. Y de hecho, lo bueno que tiene el Viñas Pals es que puede ser tanto protagonista de nuestra cata, como también quedar un poco en segundo plano y simplemente iluminar lo que nosotros queríamos, ¿no? Nuestra compañía y el entorno donde estemos. Realmente es un gran anfitrión. Bueno, pues nada, simplemente después de explicaros eso, tengo ganas de que queráis catarlo, y si tenéis alguna duda ya sabéis, me podéis hacerla e intentaré responderla también como sepa. Salud.